Cuando el vértice de una parábola no se encuentra en el origen, se dice que las coordenadas del vértice son h, k, siendo h la abscisa del vértice y k la ordenada del vértice. Vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando el eje de la parábola es paralelo al eje x. Aquí podemos observar que el vértice no está en el origen. Este punto es el origen de los ejes. Está fuera del origen, sus coordenadas son h, k. En este caso tenemos una parábola que abre a la derecha, por lo tanto el foco de la parábola se encuentra a la derecha del vértice. Y del lado opuesto, a la misma distancia, tenemos la recta que recibe el nombre de directriz de la parábola. Entonces, en este caso tenemos una parábola cuyo eje es horizontal, por lo tanto esta parábola se considera una parábola horizontal. Y la ecuación de una parábola horizontal es y menos k elevado al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Recuerda que p es la distancia que hay del vértice al foco. El segundo caso que tenemos es cuando el eje de la parábola es paralelo al eje y. En este caso también observamos que el vértice está fuera del origen. Este es el punto, el origen de los ejes coordenados. Es una parábola que abre hacia arriba, por lo tanto el foco se encuentra arriba del vértice y del lado contrario hacia abajo tenemos la ala directriz. En este caso se trata de una parábola vertical, puesto que el eje de la parábola está vertical. Y la ecuación de este tipo de parábola es x menos h elevado al cuadrado igual a 4p por y menos k. P nuevamente es la distancia que hay del vértice al foco. En ambos casos, la longitud del lado recto es igual al valor absoluto de 4 por p. Además, recordemos que si la parábola abre hacia la derecha o hacia arriba, p es positiva. Y p es negativa si la parábola abre hacia la izquierda o hacia abajo. Vamos a resolver el primer problema. Hallar la ecuación de la parábola en su forma ordinaria y general. Si se sabe que las coordenadas del vértice y el foco son 2,5 y 2,2 respectivamente. También hallar la ecuación de su directriz y la longitud de su lado recto. Entonces tenemos que las coordenadas del vértice son 2,5. Recuerda que las coordenadas del vértice son h, k, o sea, h tiene un valor de 2 y k 5. Además sabemos que las coordenadas del foco son 2,2. Lo primero que vamos a hacer es localizar estos dos puntos en el plano cartesiano. El vértice tiene por coordenadas 2,5, se encuentra en esta posición. Y el foco tiene por coordenadas 2,2 que se encuentra aquí. El eje de la parábola siempre va a pasar por el vértice y el foco, entonces el vértice de la parábola podemos observar que es paralelo al eje y. También recordemos que la longitud que hay del vértice al foco es el parámetro p. En este caso estamos observando que el foco se encuentra debajo del vértice, por lo tanto se trata de una parábola que abre hacia abajo, y en una parábola que abre hacia abajo, P es negativa. Entonces P es igual a menos 3, ¿sí? La distancia que hay del vértice al foco son 1, 2, 3 unidades. Se trata entonces de una parábola vertical, y la ecuación de una parábola vertical es x menos h elevado al cuadrado igual a 4 por p por y menos k. Recordemos, h es la abscisa del vértice, es 2, k es la ordenada del vértice, que es 5, y p es igual a menos 3. Sustituimos y nos queda x menos 2 elevado al cuadrado igual a 4 por menos 3 por y menos 5. Hacemos operaciones, nos quedaría x menos 2 elevado al cuadrado, más por menos es menos, nos queda entonces x menos 2 elevado al cuadrado es igual a más por menos, nos da menos, 4 por 3 son 12 por y menos 5. Y esta es la ecuación de la parábola en su forma ordinaria. Para hallar la ecuación en su forma general, tenemos que desarrollar este binomio al cuadrado en el primer miembro y en el segundo miembro este producto.
Bueno, un binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término, o sea, x lo elevamos al cuadrado, más el doble del primer término que es x por el segundo término que es menos 2, más el cuadrado del segundo término que es menos 2. Esto es igual a menos por más nos da menos. 12 por y son 12y. Menos por menos nos da más. 12 por 5 son 60. Hacemos aquí operaciones, nos quedaría x cuadrada, más por menos nos da menos. 2 por 2 son 4, por x es 4x, más este menos está elevado al cuadrado, entonces menos por menos nos da más, y 2 por 2 son 4. Esto es igual a menos 12y más 60. Vamos a pasar este menos 12y al primer miembro como positivo y este más 60 que lo vamos a pasar como negativo. Y entonces nos queda x cuadrada menos 4x más 4. El menos 12y pasó como más 12y y el más 60 pasó como menos 60. Y en el otro miembro ya no quedó nada, por lo tanto igualamos a ceros. Acomodamos términos, primero el término de segundo grado, después el término en x, después el término en y por último el término independiente que va a ser la reducción de este término más 4 con menos 60. Y nos queda entonces que es x cuadrada menos 4x más 12y menos 60 más 4 es menos 53. Entonces la ecuación general de esta parábola es x cuadrada menos 4x más 12y menos 56 es igual a 0. También nos pide la ecuación de su directriz. Nos vamos aquí a la gráfica y vemos que del vértice al foco hay 3 unidades. Por lo tanto, para la directriz también del vértice a la directriz también hay 3 unidades. Y aquí tenemos la directriz de la parábola. Ahora, estamos observando que la directriz está interceptando al eje y. Por lo tanto, la ecuación de la directriz es y igual a, bueno, vamos a contar a partir del origen cuántas unidades hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 unidades. Por lo tanto, la ecuación de la directriz es y igual a 8. Por último, nos pide la longitud de su lado recto. Recordemos que la longitud del lado recto es el valor absoluto de 4 por p. En este caso, p es igual a menos 3, sería entonces el valor absoluto de 4 por menos 3. 4 por menos 3 es menos 12. El valor absoluto de menos 12 es 12. La longitud del lado recto es de 12 unidades. Recordemos que el lado recto es un segmento perpendicular al eje de la parábola y que pasa por el foco. Además, el foco es el punto medio del lado recto. Entonces, si el lado recto mide 12 unidades, vamos a trazar 6 unidades hacia la izquierda del foco y 6 unidades hacia la derecha del foco. Y ya tenemos aquí nuestro lado recto que mide 12 unidades en total. Ya tenemos todos los elementos necesarios para trazar nuestra gráfica. Venimos desde esta parte, pasamos por un extremo del lado recto, por el vértice, por el otro extremo y nos seguimos hasta el infinito y ya tenemos nuestra parábola. Hallar la ecuación de la parábola en su forma ordinaria y general, cuyo vértice es el punto menos 4, menos 1 y su foco tiene por coordenadas menos 2, menos 1. También hallar la longitud de su lado recto y la ecuación de su directriz. Tenemos entonces que las coordenadas del vértice son menos 4, menos 1. Recordemos que las coordenadas del vértice son h, k, o sea, h es menos 4 y k es menos 1. Además, las coordenadas del foco son menos 2, menos 1. Vamos a ubicar estos dos puntos en el plano cartesiano. Primero tenemos las coordenadas del vértice que es menos 4, menos 1. Tenemos entonces menos 4, menos 1. Tenemos aquí el vértice y las coordenadas del foco es menos 2, menos 1. Lo tenemos en esta posición. Recordemos que el eje de la parábola es la recta que pasa por el vértice y el foco
y estamos observando que en este caso el eje de la parábola es paralelo al eje X, por lo tanto se trata de una parábola horizontal. También estamos observando que el foco se encuentra a la derecha del vértice, por lo tanto es una parábola que abre hacia la derecha, por lo tanto P es positiva y vale del vértice al foco hay 2 unidades, entonces P es igual a 2. Ya que tenemos estos datos, podemos hallar entonces la ecuación de la parábola. La ecuación de una parábola horizontal es y menos k elevado al cuadrado igual a 4p por x menos h. Sustituimos datos. Es y menos k, pero k es la ordenada del vértice, que es menos 1. Se eleva al cuadrado. Es igual a 4 por p. P vale 2 por x menos h. H es la abscisa del vértice, que vale menos 4. Entonces sería aquí menos 4. Haciendo operaciones, menos por menos nos da más, entonces nos queda y más 1 elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 por 2 son 8, y aquí también menos por menos nos da más, y nos queda x más 4. Entonces la ecuación ordinaria de esta parábola es y más 1 al cuadrado es igual a 8 por x más 4. Para la ecuación en su forma general, vamos a desarrollar este binomio al cuadrado en el primer miembro y este producto en el segundo miembro. Un binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término más el doble del primer término, que es y, por el segundo término, que es 1, más el cuadrado del segundo término, que es 1 elevado al cuadrado. 8 por x es 8x más 8 por 4 son 32. Hacemos operaciones y nos queda y cuadrada más 2 por 1 son 2 por y son 2y. 1 al cuadrado es 1 igual a 8x más 32. Ahora vamos a pasar estos dos términos al primer miembro, quedando así y cuadrada más 2y más 1, y el más 8x pasa como menos 8x al primer miembro, lo mismo que el más 32 pasa como menos 32, e igualamos a 0. Acomodamos términos, primero el término de segundo grado, después el término en x, después el término en y por último el término independiente. Sería y cuadrada menos 8x más 2y más 1 menos 32 es menos 31. Entonces la ecuación general de esta parábola es y cuadrada menos 8x más 2y menos 31 igual a 0. Aparte nos está pidiendo la longitud de su lado recto, que en este caso es el lado recto es el valor absoluto de 4 por p. P tiene un valor de 2, entonces sería el valor absoluto de 4 por 2, que es 8. El valor absoluto de 8 es 8. Entonces el lado recto tiene una longitud de 8 unidades. Nuevamente, el lado recto es un segmento que pasa por el foco y es perpendicular al eje de la parábola. El foco es el punto medio del lado recto, y si el lado recto mide 8 unidades, entonces trazamos 4 unidades por arriba del foco y 4 unidades por debajo del foco, y ya tenemos nuestro lado recto. También nos pide la ecuación de la directriz. En este caso, la directriz se encuentra del lado opuesto al foco, o sea, si del vértice al foco hay 2 unidades, del vértice a la directriz también hay 2 unidades, y esta es la directriz de esta parábola. Estamos observando que la directriz corta al eje X, entonces la ecuación de la directriz va a ser x igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces la ecuación de la directriz es x igual a menos 6. Vamos a terminar entonces nuestra parábola. Tenemos ya lo que son los extremos del lado recto y el vértice. Entonces vamos a partir de un extremo de la parábola, pasando por un extremo del lado recto, por el vértice y por el otro extremo del lado recto, y tenemos aquí nuestra parábola. Bueno, es todo por hoy. Espero que te sea de mucha utilidad.
No te olvides de regalarme un me gusta y de suscribirte a mi canal. Gracias.